Bueno, voy a decir algo que quizás te sorprenda. Cuando era niño no siempre fui un angelito perfecto. De hecho, a veces no solo no era absolutamente angelical, sino que llegaba a ser francamente desagradable. Incluso podrías decir que era tercamente rebelde. Solo no le preguntes a mi madre. Y yo sabía que había cruzado una línea de comportamiento cuando mamá pronunciaba estas 6 palabras: espera a que llegue tu padre a casa. Mira, odiaba esas palabras, temía esas palabras, porque eso significaba que papá iba a encargarse de mí. Eso significaba que iba a recibir una mirada severa, una conversación seria y algunos azotes nada amistosos en el trasero. No me gustaban esos momentos, pero nunca le guardé rencor a mi papá por ellos, porque sabía que no estaba siendo duro, no estaba siendo fiel. Papá me disciplinaba porque me amaba. Él estaba haciendo lo que hacen los buenos padres. Dejarme salir impune de la rebeldía, la insubordinación, usualmente hacia mi madre, solo habría reforzado mi mal comportamiento. Eso solo me habría hecho pensar que podía salirme con la mía y que estaba bien, cuando en realidad mi pecado siempre me hacía daño a mí, a los que me rodeaban y a mi relación con el Señor. Así que mi papá me disciplinaba por mi bien espiritual. Y es exactamente ahí donde encontramos al apóstol Pablo en nuestro pasaje de hoy. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo es el padre espiritual y se ve obligado a confrontar el mal comportamiento de sus hijos. Algunos en la iglesia estaban caminando en flagrante desobediencia. Se negaban a trabajar y esperaban que otros en la iglesia que sí trabajaban financiaran su estilo de vida. Así que el apóstol Pablo tiene que intervenir. Este ha sido un problema recurrente con los tesalonicenses. Ahora no le queda más remedio que tratarlo en términos contundentes. Con toda la autoridad que posee como apóstol, los confronta respecto al tema de su pereza. Y lo hace por su bien, lo hace por la salud de la iglesia. Ahora bien, no sabemos exactamente por qué estaban motivados a no trabajar. El texto no lo especifica. Podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas basándonos en el libro en general y en ese contexto histórico. Quizá fue porque habían sido indebidamente influenciados por la cultura griega. Los griegos pensaban que el trabajo era humillante, degradante, El trabajo era para los esclavos. Los hombres libres no trabajan, el trabajo está por debajo de ellos. Quizá habían absorbido el espíritu de la época. O tal vez era una escatología llevada al extremo y como habían aparecido falsos maestros diciendo: oigan, escuchen, el día del Señor está cerca. Quizá pensaron: bueno, si Jesús va a regresar, ¿para qué ir a trabajar? Necesito estar todo el día en el mercado evangelizando. O tal vez simplemente tenían una visión demasiado espiritual de la vida en general y decían: bueno, como cristianos, nuestro uso más alto y noble es estudiar, orar, contemplar, reflexionar y meditar. Eso hacen los cristianos. No sabemos la razón exacta, pero sí conocemos el efecto. Algunos no estaban trabajando y eran una carga para la iglesia. Eran como pequeñas sanguijuelas que se habían pegado a la vena de la iglesia y estaban absorbiendo toda su generosidad. Y ahora la iglesia está sufriendo. Había problemas reales. Había una división creciente, desánimo y contienda. Pero lo que estaba ocurriendo en Tesalónica no era un evento aislado en la historia, ¿verdad? De hecho, ese escenario se ha repetido en la historia de maneras diferentes, pero relacionadas. Y de hecho, incluso en nuestros días, encontramos personas con una visión distorsionada del trabajo, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde la actitud popular parece ser: ¿a quién le importa el trabajo, verdad? Solo recibe un cheque de pago, haz lo mínimo para no ser despedido y con eso basta. Y probablemente esto se resume en la broma de un escritor que dijo: me gusta el trabajo, me fascina, puedo sentarme y mirarlo durante horas. Muchas personas afrontan sus trabajos de esa manera. Y aunque en la iglesia de hoy la pereza o la ociosidad no siempre se ve como aprovechados, lo que sí suele parecer es una adolescencia prolongada, un desapego crónico, una aversión a la responsabilidad y una apatía general hacia la vida y especialmente hacia el trabajo.
El apóstol Pablo dice que eso no tiene cabida en la iglesia. Esa idea no puede crecer en la iglesia. La ociosidad destruirá las almas, socavará la unidad de este cuerpo. Y así Pablo, el siempre amoroso, atento y espiritual padre, toma su pluma y aborda, confronta la pereza de frente con valentía, decisión y énfasis. El pueblo de Dios fue creado para trabajar. Por lo tanto, la pereza no es solo un defecto de carácter o una peculiaridad de la personalidad. La pereza es una amenaza espiritual. Así que en este pasaje Pablo nos da 4 exhortaciones para trabajar duro. Nos da 4 motivaciones como hijos de Dios para trabajar arduamente, tanto para el bien del creyente como para el bien del Padre, nuestro Padre Celestial. El primer estímulo lo encontramos en el versículo 6. Es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Miren nuevamente el versículo 6. Ahora les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. El tono enérgico de Pablo aquí está inspirado por el poder de la palabra. Noten que comienza de manera severa diciendo, les ordenamos. Ordenar es un término militar. Eso es cuando un superior, un oficial, da una orden a otro soldado. Así que Pablo está diciendo, escuchen, no les estoy dando sugerencias, no les estoy compartiendo mi preferencia personal ni mi opinión. Les estoy dando una orden directa, de hecho, una orden divina. Porque fíjense en lo que dice a continuación, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, mis palabras no son solo mis palabras, son palabras de Dios. Vienen con toda la autoridad, el poder, la fuerza y el peso del mismo Señor Jesucristo resucitado. Yo soy su embajador, soy su representante escogido para entregarles la verdad del cielo. Y eso es lo que estoy haciendo. Y algunos de ustedes están rechazando a Dios. Y esa frase, les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, le da fuerza y peso a todo lo que Pablo dice aquí. Entonces, ¿cuál es este mandato? Aléjense de cualquier hermano que ande ocioso y no viva según la tradición que recibieron de nosotros. Y en este versículo, Pablo señala el problema que estaba afectando a la iglesia. Algunos creyentes, a quienes él llama hermanos, estaban eligiendo ser perezosos, eligiendo no trabajar. Noten la palabra que usa Pablo, están andando en ociosidad. Tienen un estilo de vida ocioso. Ese es un término militar. Es un soldado que está fuera de fila, que no marcha al paso de los demás. La idea básica es indisciplina, desorden o negarse a obedecer órdenes. Así que algunos en la iglesia no estaban trabajando, aunque sabían que debían hacerlo, aunque Pablo ya se los había dicho. Y aún así esperaban, bueno, la iglesia debería mantenerme. Bueno, para Pablo eso era algo muy preocupante, porque resistirse a la palabra de Dios es rebelión espiritual. Noten que él dice, no estaban viviendo de acuerdo con la tradición que recibieron de nosotros. Y cuando Pablo dice tradición, no lo está usando en el sentido católico romano. Esto no es un montón de reglas hechas por el hombre, reunidas y selladas con la autoridad de la iglesia. En realidad, lo que está diciendo es, esta es la instrucción divina de Dios. Yo se las entregué porque la recibí de Cristo y ahora les estoy transmitiendo esa verdad a ustedes. Y por cierto, esta no es la primera vez que Pablo aborda el tema de la ociosidad en la iglesia, lo que explica por qué su tono es tan fuerte, por qué no está andando con rodeos aquí, sino que está dando directrices de manera audaz y contundente. Porque en su primera carta, 1 Tesalonicenses 4:11, él escribe lo siguiente: pero les rogamos, hermanos, que procuren vivir en tranquilidad, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos, tal como les hemos mandado. Así que, básicamente, oigan, escuchen, cuando estuve con ustedes les hablé sobre el diseño de Dios para el trabajo, y ahora se los estoy escribiendo como recordatorio en esta carta, porque no están comportándose de acuerdo a ello.
Pero luego dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, y les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los ociosos, lo que indica que había un problema de ociosidad en la iglesia. No era algo generalizado, pero había algunos hermanos o hermanas, no lo sabemos, en la iglesia que habían optado por un estilo de vida perezoso en contradicción con los mandatos expresos de Dios. Básicamente tenían una visión distorsionada del trabajo, muy similar a la de muchos en nuestra cultura hoy en día. Así que creo que vale la pena hacer una pausa ahora mismo para preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca del trabajo? ¿Cuál es una visión bíblica del trabajo? Permítanme darles una teología bíblica básica del trabajo en 5 puntos. Estas son verdades que Pablo muy probablemente habría comunicado a los tesalonicenses durante su tiempo con ellos. Número 1, Dios es un trabajador. Dios es un trabajador. De hecho, Él es el primer trabajador. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Encontramos a Dios trabajando activamente en la creación. Dios sigue trabajando hoy. Efesios 1:11 dice que Él orquesta soberanamente todo conforme al consejo de su voluntad. En Colosenses 1:13 vemos que Dios está rescatando y redimiendo a los pecadores, trasladándolos del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que Dios es un trabajador. Número 2, el trabajo siempre ha sido el plan de Dios para el hombre. El trabajo siempre ha sido el plan de Dios para el hombre. Escucha esto, Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Eso fue en Génesis 2, por cierto. La caída no ocurre hasta Génesis 3. Así que lo que eso nos dice es que el trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo no es un castigo. De hecho, el trabajo es parte del paraíso, lo que significa que el trabajo es un regalo de Dios. Número 3, el trabajo es difícil por causa del pecado. El trabajo es difícil por causa del pecado. Es absolutamente cierto que hay una relación entre el pecado y el trabajo. El pecado hace que el trabajo sea difícil, que el trabajo sea arduo. Génesis 3:19, vemos esto desde el principio. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Mira, el otoño hizo que el trabajo fuera difícil. La razón por la que algunos de ustedes tienen dificultades con sus trabajos diarios, como nos ocurre a todos en ocasiones, es debido al otoño. El trabajo es difícil. Es parte inherente de la vida ahora, pero hay redención. Hay un valor redentor en el trabajo. No es algo desechable. De hecho, el trabajo está diseñado en parte para humillar al hombre, para hacernos depender del Señor y clamar a Él, y luego recibir su provisión. Así que el trabajo tiene un valor redentor. Siguiente, punto número 4. El trabajo es una de las principales formas en que glorificamos a Dios. Es una de las formas principales en que glorificamos a Dios. Primera de Corintios 10:31. Así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 añade esto: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo cual es una verdad fundamental, porque eso nos dice que el trabajo, sea cual sea tu ocupación, a menos que sea evidentemente pecaminosa, es una manera de dar gloria a Dios. Y estamos llamados a trabajar como si Dios fuera nuestro jefe. Y apuesto que si mantuviéramos ese principio en mente, eso cambiaría la manera en que vamos a nuestros trabajos y trabajamos para jefes que pueden ser difíciles. Último punto, punto 5. El trabajo es la forma en que satisfacemos necesidades y bendecimos a otros. Efesios 4:28. Pablo escribe: el que robaba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ese es un versículo convincente porque dice, escucha, el trabajo es la manera en que Dios te ha diseñado para satisfacer tus propias necesidades. El trabajo es la manera en que Dios te ha diseñado para satisfacer las necesidades de tu familia. Y el trabajo es la manera en que Dios te ha diseñado para satisfacer las necesidades de quienes están en tu comunidad, en la iglesia. El trabajo te permite ser generoso. Los tesalonicenses sabían estas cosas. Estas no serían verdades nuevas para los tesalonicenses. Pablo les habría enseñado esto. Y entonces que ellos escuchen la verdad y abiertamente la resistan, la rechacen y se nieguen a aceptarla. Bueno, Pablo no puede tolerar eso.
Él no puede soportar eso en una iglesia que él mismo fundó. No es bueno para ellos, así que debe enfrentarlo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo debe la iglesia lidiar con esto? ¿Qué hace la iglesia con los miembros del cuerpo que dicen, no voy a ir a trabajar, realmente no me importa lo que diga Pablo, pero sí creo que deberías darme parte de tu sueldo? Lo que Pablo aconseja es lo siguiente: así es como deben tratar a los que son abiertamente rebeldes. Aléjense de ellos. Aléjense. Sí, ese es un verbo que se usaba en la navegación para enrollar las velas del barco. Y la idea aquí es que necesitas crear cierta distancia, crear un espacio entre tú y estos hermanos que están pecando. En otras palabras, retener la comunión para que sientan el peso del pecado. Retener la comunión. Y la esperanza de Pablo es que la presión social lleve a un cambio espiritual. Cuando la iglesia en su conjunto se une y dice, escucha, vamos a retener la comunión contigo porque persistes en la desobediencia. Bueno, la idea era que eso produjera un cambio en sus vidas. Porque de nuevo, estos son cristianos que conocen la verdad, conocen las expectativas de Dios, simplemente no quieren obedecerlas. Así que Pablo, con toda la autoridad que tiene como apóstol de Jesús, los llama al arrepentimiento. Porque la ociosidad no es un mal hábito, no es una rareza de carácter, no es un problema de personalidad. La ociosidad es algo espiritual, es un pecado grave. Así que te pediría que evalúes tu propia visión del trabajo. Mientras piensas en tu carrera o si te quedas en casa cuidando la casa y a los niños, al evaluar el trabajo que Dios te ha dado, ¿lo ves como un mal necesario? Hombre, solo tengo que pasar por esto. ¿O lo ves como una manera de glorificar a Dios cada día, de darle honor trabajando con diligencia para su gloria? El hombre fue creado para trabajar. Es el buen diseño de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabe, pero algunos en la iglesia de Tesalónica habían perdido de vista esa verdad vital. Así que, como todo buen pastor, Pablo dice, recuerden la palabra, recuerden la escritura. Pero también sabe que hay poder en el ejemplo. También sabe que hay poder en el ejemplo. Pero lo contrario también es cierto. Miren, si Pablo hubiera dicho, escuchen, tienen que trabajar duro, pero luego vivía en Tesalónica de forma perezosa y negligente, eso habría socavado totalmente su autoridad. Pero ese no fue el caso con Pablo, como veremos. De hecho, Pablo estableció el estándar. Él fue un ejemplo sobresaliente de lo que significa trabajar duro. Y eso nos lleva a nuestro segundo estímulo en el texto, el modelo del apóstol. El modelo del apóstol es la segunda motivación que Pablo les da para que se pongan a trabajar. Miren el versículo 7. Ustedes mismos saben cómo deben imitarnos, ya que no estuvimos ociosos cuando estuvimos con ustedes. La iglesia podría buscar por todas partes y nunca encontraría un mejor ejemplo de trabajo duro que el apóstol Pablo. Y ellos lo sabían de primera mano. Por eso él dice, ustedes mismos lo saben. El ustedes mismos es enfático. Es como si dijera, chicos, sinceramente, ustedes me vieron. Saben exactamente lo que es el trabajo duro porque lo viví cada día delante de ustedes. Y dice, este es el ejemplo que dimos. Este es el ejemplo que no dimos. No fuimos ociosos. La misma palabra en el versículo 6. No fuimos indisciplinados. No fuimos desordenados. No estuvimos fuera de lugar. No hubo contradicción entre lo que enseñé sobre el trabajo y cómo lo viví. Por el contrario, Pablo dice, de hecho, trabajé duro con mis propias manos. Versículo 8. Esto es lo que no hicimos. No comimos el pan de nadie sin pagarlo. Comer el pan de alguien es una expresión hebrea y Pablo dice, escuchen, yo no fui un aprovechado, no simplemente acepté su generoso apoyo. De hecho, si leen Hechos 17, verán que Pablo, mientras estuvo en Tesalónica, se hospedó en la casa de un hombre llamado Jasón. Muy probablemente Jasón le habría dicho, mira Pablo, puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, lo que necesites. Mi casa es tu casa, esta casa es tuya. ¿Sabes qué? Siéntete en libertad, lo que necesites. El refrigerador también es tuyo. Pero Pablo dijo, en realidad no, gracias. Lo cual no significa que nunca aceptara una comida. Pero lo que sí dice en el versículo 8 es, no comimos el pan de nadie sin pagarlo.
Y luego explica lo que sí hizo de manera positiva. Versículo 8. Sí, no me limité a aceptar la hospitalidad gratuita de Jasón. Esto es lo que hice. Versículo 8. Con trabajo y fatiga trabajamos noche y día para no ser una carga para ninguno de ustedes. Fatiga habla de trabajo duro. Labor añade a la imagen. Se refiere a un trabajo agotador. Pablo dice, trabajé hasta dejarme la piel. Bueno, ¿haciendo qué? Probablemente volvió a su oficio de fabricante de tiendas. Y dice que trabajó noche y día. Así que no fue, ya sabes, trabajé unas horas aquí, otras allá, porque mira, Jasón me estaba dando un estipendio, así que en realidad no necesitaba trabajar. Él dice, no, trabajé incansablemente. No literalmente todo el día y toda la noche, pero trabajaba de día, trabajaba de noche, trabajó duro. Y puedes imaginarte a Pablo, ya sabes, encorvado sobre su banco de trabajo a la tenue luz de una vela. Tiene su aguja, tiene su cuero y los está cosiendo juntos hasta bien entrada la noche y te preguntas, ¿por qué haría eso? Y él dice, déjame decirte por qué haría eso, para no ser una carga para ustedes, para no ser una carga. Y tú dices, pero sí, eres un apóstol. ¿No tienes derecho en ese sentido a ser una carga financiera? ¿No deberíamos estar apoyándote? ¿No podrías haber aceptado legítimamente fondos para no tener que trabajar? Bueno, sí, por supuesto, ¿verdad? En 1 Timoteo 5 y 1 Corintios 9, Pablo dice que lo normal en la iglesia es que ustedes provean para las necesidades espirituales o financieras de su pastor. Ustedes apoyan financieramente a sus ministros para que ellos puedan dedicarse a la obra del ministerio, para que puedan estar a tiempo completo en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿cierto? Y ustedes son tan amables, tan generosos, hacen eso por nosotros. Y ustedes nos permiten, como sus pastores, dedicarnos completamente al ministerio, estudiando, pastoreando, predicando, enseñando, orando. Y Pablo dice, yo podría haberme aprovechado de ese derecho porque realmente lo tenía, pero sin embargo no lo hice. Y no, el versículo 9 explica por qué. No fue porque no tuviéramos ese derecho. Entonces, ¿qué fue? Para darles en nosotros mismos un ejemplo a imitar. Escuchen, podría haber recibido apoyo financiero de ustedes, los tesalonicenses, y ustedes lo habrían ofrecido de buena gana, pero en cambio quise modelar humildad, generosidad, sacrificio. Quise ejemplificar una ética de trabajo fuerte. Quise demostrar responsabilidad personal, porque esas son las realidades bajo las cuales un cristiano vive y trabaja. Así es como los cristianos deben vivir. Así que Pablo dice, elegí hacer eso por el bien del ejemplo. Y me pregunto qué pasaría si todos los cristianos, si adoptáramos ese nivel de disciplina y diligencia en nuestros trabajos y fuéramos a trabajar cada día con esa mentalidad. ¿Cuántas puertas para el evangelio se abrirían? ¿Cuántas conversaciones podríamos tener con nuestros compañeros de trabajo que quedarían asombrados por nuestra ética de trabajo tan vigorosa? ¿Cuánta gloria recibiría Jesús cuando la gente nos conozca como cristianos y diga, oh sí, ellos trabajan el doble o el triple que cualquiera en la empresa, pero no lo hacen por el dinero, lo hacen para el Señor? Y Pablo dice, oye, así era como yo vivía. Pero no era solo el estilo de vida. También era mi enseñanza. Respaldé eso con una comunicación clara y constante sobre la verdad. Versículo 10. Él dice, cuando estuve con ustedes tenía una máxima. Les enseñé esta verdad una y otra vez. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Los estudiosos piensan que probablemente sacó eso de Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Quizás Pablo tomó ese principio de ahí. Y luego, en la iglesia de Tesalónica, eso se convirtió en un mantra, un principio que él les dio y les dijo, oigan, esto debería regir su comportamiento. Y es una verdad muy básica pero contundente. Si alguien se niega a trabajar, no lo alimenten. No lo alimenten, ¿verdad? Por eso cuando tenía 6 años, mi papá me mandó fuera de la casa a conseguir un trabajo de tiempo completo. En realidad tenía 7, ¿no es tan cruel? ¿Verdad? Pero Pablo dice, escuchen, aquí hay un principio, una ley espiritual. Si no trabajas, no comes. Pero fíjense en lo que está diciendo. Aquellos que no están dispuestos. Él no dice, aquellos que no pueden trabajar.
como si fueran huérfanos, viudas, si tienen alguna discapacidad o están incapacitados. Él no dice, ¿saben qué? Ellos se las arreglarán. No, no, no. Esos son casos legítimos de generosidad. Debes tener benevolencia hacia esas personas. Él dice, pero a quienes no debes proveer es a los vagos que solo quieren aprovecharse de ti y no quieren contribuir. La solución es simple, no los alimentes, porque la idea es esta. Escucha, ¿alguien realmente odia tanto trabajar que preferiría morir de hambre antes que conseguir un empleo? Por supuesto que no. Me recuerda a la historia de un viejo monje. Él era un hombre muy piadoso, así que decidió, voy a dedicar mi vida a la oración en el monasterio. Así que llega y ve a algunos de los otros monjes trabajando en los viñedos. Y él como que levanta la nariz y de manera altanera y arrogante cita las palabras de Jesús, Juan 6:27. Él dice, no trabajen por el alimento que perece. Ellos solo sonrieron, pero siguieron trabajando. Bueno, entonces él fue a hacer el trabajo del cielo. Él va a su habitación, se retira a orar. Pasan horas en intercesión y luego espera la campana de la cena, pero no suena. Y finalmente se irrita y sale marchando hasta encontrar al abad. Y le dice, Señor, ¿acaso no comen aquí? Y el hombre dice, por supuesto, pero también seguimos las palabras de Pablo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que a veces el hambre logra lo que la doctrina no puede. ¿Verdad? A veces lo más amoroso que puedes hacer es cerrar la mano de la caridad, lo que abre la boca del hambre, y ese hambre que roe el estómago impulsa a la persona a trabajar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y creo que el principio tiene mérito en nuestra sociedad actual. Un informe reciente de Business Insider afirma que el 42% de los estadounidenses de entre 18 y 30 años viven con uno o ambos padres. Además, indica que entre los jóvenes de 25 a 34 años, un grupo ligeramente mayor, uno de cada 5, aproximadamente el 19%, todavía vive en casa. Y la encuesta informó que esas personas que viven en casa suelen trabajar menos horas y ganan menos dinero que sus compañeros que viven fuera del hogar. Y creo que los datos cuentan esta historia. Para muchos, aunque no para todos, no en todos los casos, para muchos jóvenes, y de hecho la mayoría de los que viven en casa, eran hombres comportándose como niños. Pero son varones y viven en casa, dependiendo del apoyo de sus padres, porque es más barato y no tienen que esforzarse tanto. Y a veces los padres son tan amables, y una señora se me acercó y me dijo, creo que mi hijo está en ese grupo, yo lo he facilitado. No porque ella sea mala, sino porque lo ama. Pero ese amor, en algunos casos, cuando la madre cocina y limpia y no exige que el joven adulto contribuya al hogar, en realidad lo está facilitando. No lo empodera, permite que la pereza prospere. Porque no es que no tengan la habilidad para trabajar, simplemente no tienen la voluntad de trabajar. Y el problema no es la oportunidad, es que no tienen la iniciativa. Así que cada situación es diferente. No estoy diciendo que nunca haya un momento en que un joven adulto no pueda vivir en casa y que eso esté bien. Cuando terminé la escuela de posgrado, volví a casa. Me quedé 6 meses con mis padres y luego empecé a trabajar a tiempo completo. Conseguí un lugar y me mudé. Así que a veces tiene sentido, ¿verdad? Pero sí creo que en nuestra cultura hay muchos que se están aprovechando del sistema, aprovechándose de la bondad de mamá y papá. Y cerrar la mano de la caridad para esas personas abriría la puerta a la madurez. Pero tienes que evaluar tu caso, si ese eres tú. Pero pase lo que pase, el ejemplo de Pablo sí tiene un poder que confronta. Por eso él lo ofrece como una motivación para trabajar. Pablo podría haber exigido apoyo. Él podría haber elegido no trabajar ni un solo día, excepto en el ministerio del Evangelio, pero tomó sus herramientas y trabajó en su oficio, porque el pueblo de Dios fue hecho para trabajar. Así que permíteme darte 2 preguntas de diagnóstico que te animaría a hacerte a ti mismo. Número 1, ¿en qué área estoy pidiendo a otros que carguen con un peso que yo mismo debo llevar? ¿En qué área estoy pidiendo a otros que carguen con un peso que yo mismo debo llevar? Y número 2, ¿estoy yo personalmente modelando tanto la disciplina como la diligencia para quienes me observan en casa, en el trabajo y en la iglesia?
Estoy modelando disciplina y diligencia en todas las diferentes esferas de la vida en las que me desenvuelvo. El pueblo de Dios fue hecho para trabajar y Pablo trabajó. Pero él tiene otra exhortación, otro ánimo para trabajar. Esta tiene que ver con el provecho de la iglesia. Punto número 3, el provecho de la iglesia. Y no me refiero a provecho en términos de dinero y centavos. Me refiero al bienestar espiritual, al beneficio y la bendición de la iglesia. Esa es una razón, dice Pablo, por la cual los perezosos deben empezar a trabajar. Él dice, escuchen, si la escritura no es suficiente para motivarlos, si mi ejemplo no es suficiente para inspirarlos, entonces permítanme apelar a ustedes en nombre de sus hermanos y hermanas en Cristo, el cuerpo de la iglesia en general. Permítanme pedirles que trabajen arduamente por el bien de ellos. Porque cuando no lo haces y cuando te aprovechas de ellos, en realidad los perjudicas. A eso nos lleva en el versículo 11. Vemos que la ociosidad de unos pocos está hiriendo a todo el grupo, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ahora bien, la primera señal de que algo anda mal es la palabra entre, porque Pablo podría haber dicho, algunos de ustedes, que es una preposición diferente, algunos de ustedes, pero él dice, algunos entre ustedes, como si dijera que están en medio de ustedes, pero no son parte de ustedes. Entre ustedes marca una distancia. Entre ustedes indica que están en la iglesia, pero no están actuando como si fueran uno con la iglesia, porque su comportamiento en realidad está creando una separación entre los obedientes y los desobedientes. Pero el problema no era simplemente que no estuvieran trabajando. No era solo que estuvieran tirados en el sofá todo el día. No se trataba de inactividad. Estaban ocupados en el tipo equivocado de actividad. Fíjense de nuevo en lo que dice Pablo. Lo que oímos es, no están ocupados trabajando, sino que son entrometidos, lo cual es un juego de palabras. Entrometidos es un verbo compuesto en griego y está formado por la palabra trabajar. Y luego se le añade una preposición al principio que significa alrededor. Así que la idea de entrometidos es que estas personas están involucradas en cosas que están alrededor y fuera del ámbito del trabajo genuinamente productivo. En otras palabras, no están siendo productivos, están siendo disruptivos. Están haciendo cosas fuera del alcance de lo que es útil y productivo. Spurgeon dice, estaban tan ocupados metiendo las narices en los asuntos de los demás que no atendían los suyos propios. Otro comentarista lo expresó así, tenían tiempo de sobra y chismes en los labios. Y puedes imaginar cómo se vería eso, La mayoría de la iglesia está trabajando duro durante el día, así que estas pequeñas abejas ocupadas que no están ocupadas trabajando andan revoloteando de aquí para allá como pajaritos, compartiendo sus teorías extravagantes sobre el fin de los tiempos, ofreciendo consejos no solicitados, diciéndoles, oye, realmente no necesitas estar trabajando, es mucho mejor pasar el día estudiando la Biblia y hablando de asuntos espirituales. Y los que sí están trabajando, los que están siendo diligentes, ahora solo se frustran. Es como, mira, trato de esforzarme por Dios y tú no dejas de hablarme. Por favor, molesta a otra persona. Y los fieles en la iglesia estaban siendo interrumpidos, como advirtió J.C. Ryle. La ociosidad es la mejor amiga del diablo. Y cuando se desata en la iglesia, no es amiga de nadie. El pueblo de Dios fue creado para trabajar, pero cuando no trabajamos, todo el cuerpo sufre. Por eso Pablo dice en el versículo 12, a tales personas, lo cual en realidad es una muestra de mucha delicadeza de su parte. Él dice, a tales personas, en una referencia indirecta, les ordenamos y animamos. Y aún eso, ordenar y animar, hay tanto hierro como terciopelo ahí. Ordenamos un lenguaje fuerte, animamos un lenguaje un poco más suave. Les ordenamos y animamos en el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y que ganen su propio sustento. Muy directamente, Él está diciendo, cierra la boca, consigue un trabajo, provéete a ti mismo. Esto ya ha durado demasiado, ya no necesitas ser una carga para los recursos de la iglesia. Hay verdaderos casos de caridad que necesitan ese dinero.
Y por cierto, los fieles en la iglesia se están frustrando. Por eso dice en el versículo 13, en cuanto a ustedes, hermanos, y esto es un cambio de audiencia. Ahora está diciendo, ahora me dirijo a los buenos, ahora me dirijo a los fieles y trabajadores. En cuanto a ustedes, hermanos, esto es lo que quiero que hagan. No se cansen de hacer el bien. ¿Qué significa no cansarse de hacer el bien? Bueno, puedes imaginarte si eres uno de los que trabajan duro y alguien viene a ti y viene repetidamente y se aprovecha de ti y toma tu dinero, pero no trabaja en absoluto. Eso podría endurecer tu corazón contra ellos y tal vez te desanimarías de dar en general y dirías, mira, no me importa si tienes necesidad o no, no te voy a dar nada de mi dinero, ya me han engañado demasiadas veces. Y así, ahora el ministerio de la iglesia hacia aquellos con necesidades reales se está marchitando, encogiendo y muriendo. Y Pablo está diciendo, escuchen, no se cansen de hacer el bien. No dejen que la pereza de ellos mate su compasión. Deben mantener ese espíritu de generosidad compasiva, porque todavía hay personas que realmente necesitan la ayuda de la iglesia. Pero puedes imaginarte que la iglesia podría levantar las manos y decir, escucha, Pablo, no es la primera vez que nos dices esto. Oye, estamos de acuerdo, vamos a hacerlo, pero ¿qué hacemos si los perezosos siguen siendo perezosos? Y si simplemente ignoran esta carta, vamos a leerla en voz alta delante de la iglesia. Y si la escuchan y dicen, sí, no, gracias, ¿cómo respondemos ante ellos? En el versículo 14, Pablo anticipa que eso muy bien podría suceder. Si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, señalen a esa persona y no tengan nada que ver con él, para que se avergüence. Básicamente, esto es el versículo 6 ampliado. Es el mismo principio, solo que lo desarrolla más. Primero, tomen nota de esa persona. De alguna manera pública y colectiva, ustedes, la iglesia, identifican, marcan en sus mentes a aquellos pocos que son flagrantemente perezosos. Luego, no tengan nada que ver con él. Literalmente ese verbo significa no mezclarse ni relacionarse con ellos. No se mezclen con ellos. Esto es el mantenerse alejados del versículo 6. Y la idea no es la excomunión. No los expulsan de la iglesia, pero lo que sí hacen es distanciamiento social, sin el desinfectante ni las mascarillas. ¿Verdad? Esta es la versión justa del distanciamiento social. Y él está diciendo, esto es el fin de las comidas informales con ellos. Esto es el fin de la amistad íntima con él. Esto es el fin de la comunión compartida con él. Y lo que también podría haber incluido es prohibirles participar en la mesa del Señor, la comunión. Y lo que Pablo está diciendo aquí parece coincidir con el tercer paso del proceso de disciplina eclesiástica que Jesús describe en Mateo 18. El primer paso es ir al hermano que ha pecado en privado. Intentas ganarlo, intentas que se arrepienta. Si no lo hace, el segundo paso es llevar 1 o 2 testigos contigo y juntos buscan estimular el arrepentimiento de esta persona. Si aún así no lo hace, el tercer paso es decírselo a la iglesia para que la iglesia, como unidad, como un todo colectivo, pueda involucrarse en el llamado a este pecador al arrepentimiento. Eso parece ser lo que Pablo está diciendo aquí. Este es el fin de la comunión normal con esa persona, pero no es el fin de tu amor. No los estás echando fuera, no estás cortando la relación, no estás tomando una postura radical aquí. Pero ¿por qué haría yo esto? Eso podría sonar punitivo, vengativo. Bueno, ese ciertamente no es el objetivo de Pablo aquí. El aislamiento tiene como propósito hacerles sentir su necesidad del cuerpo, para que se den cuenta de que mi pecado me está costando, porque estoy en una ciudad pagana, rodeado de incrédulos, y los pocos cristianos valiosos que conozco y aprecio, ahora no puedo pasar tiempo con ellos porque persisto en el pecado, así que me siento como un exiliado espiritual. Y Pablo dice, eso es lo que quiero que sientas, porque quiero que sientas el peso de tu pecado. El objetivo aquí no es el castigo, ¿verdad? La disciplina eclesiástica no se trata de castigar, sino de llevar al arrepentimiento. No es condenación, es restauración. Se trata de ejercer presión sobre el pecador no arrepentido para que, como dijo Pablo, sienta vergüenza.
Ese verbo significa mirar hacia uno mismo. Pablo dice, si ustedes se distancian de ellos, es de esperar que sean introspectivos y se den cuenta, mi pecado está arruinando mi vida, está arruinando mi relación con la iglesia. He caminado en desobediencia por demasiado tiempo, debo arrepentirme. Pero Pablo quiere que sepan, por si acaso, escuchen, este no es un proceso severo. No deben excederse aquí. Por eso dice en el versículo 15, no lo consideres como un enemigo, sino amonéstalo como a un hermano. Y esa palabra hermano es clave porque está diciendo que siguen siendo un hermano. Por todos los indicios, son cristianos, están en la familia, están en Cristo. Así que no los traten como a un gentil o a un recaudador de impuestos. No los destierren al desierto. Pero cuando los veas, no es para chocar los cinco ni dar abrazos. Es, hermano, tienes que arrepentirte. La enseñanza del apóstol Pablo era clara. Tienes que arrepentirte de tu pereza. Ya no te vamos a apoyar más. Te estamos llamando a que consigas un trabajo. Queremos que regreses a la comunión. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y creo que hay un principio más amplio para nosotros. Debemos tener cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. Debemos tener cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. Y aquí está la razón por la que lo digo. Proverbios 13:20 advierte, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios sufrirá daño. El paralelo en el Nuevo Testamento es Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que la idea es que en la iglesia no te aíslas de todos los que pecan, porque entonces todos viviríamos en pequeñas islas, ya que todos pecamos. Pero lo que está diciendo, y esta verdad lo transmite, es que nuestro círculo más cercano, las personas con las que más nos relacionamos, no deberían ser aquellas que resisten y rechazan la palabra de Dios. Las personas con las que tenemos mayor cercanía, a quienes invitamos a influir en nuestra vida, deben ser aquellas que aman la palabra y la viven. Porque si no lo hacemos, Gálatas 6 advierte, un poco de levadura leuda toda la masa. El mal comportamiento corrompe. La pereza es contagiosa. El pecado es contagioso. Y la iglesia es demasiado valiosa como para ser arrastrada hacia abajo por asociaciones imprudentes con quienes se niegan a crecer y resisten la responsabilidad. Así que Pablo dice, escuchen, aquellos de ustedes que persisten en el pecado, les hago un llamado. Empiecen a trabajar por el provecho, el bien, el beneficio de la iglesia, porque ahora mismo, para ser franco, están perjudicando a la iglesia. Y hasta este punto, al menos en nuestra sección, Pablo ha usado palabras fuertes y mandatos tajantes, pero es necesario. Y así, en su exhortación final, suaviza su tono. Este es el cierre de la carta, así que termina con palabras de consuelo, y eso nos lleva a la cuarta motivación para esforzarnos, la provisión del Señor. La provisión del Señor. Porque a lo largo de la carta Pablo ha dicho, oigan, escuchen, deben ser claros en su doctrina, resistir a los falsos maestros, caminar en obediencia, anticipar el regreso de Cristo, trabajar duro. Pero en todo esto no piensen que lo hacen solos, no hacen nada de esto con sus propias fuerzas, tienen acceso a la provisión de Dios. Y en estos últimos versículos, del 6 al 18, esa provisión se manifiesta en tres provisiones del Evangelio. Número 1, la paz de Dios. Eso está en el versículo 16. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. Y la paz, bíblicamente hablando, es más que la ausencia de conflicto. Es más que una sensación de tranquilidad en mi corazón. No, lo que es una seguridad de que todo está bien entre Dios y yo porque mis pecados han sido perdonados. He sido aceptado por Jesús. Tengo una herencia en el cielo, tengo paz con Dios. Y así el cristiano puede trabajar arduamente porque su alma está en paz con el Señor. La segunda provisión del Evangelio es la presencia de Cristo. Todavía estamos en el versículo 16 aquí. Él dice, el Señor esté con todos ustedes.
Miren, la paz que disfrutamos, la paz del Señor, proviene del Señor de la paz, de la presencia del Señor de la paz. Así que el creyente sabe que Dios está conmigo. Dios nunca me abandonará. Puedo disfrutar de su presencia para siempre. Y qué tesoro tan asombroso es ese. Así que puedo usar esa provisión del Evangelio para motivarme a trabajar arduamente para el Señor. Por último, la tercera provisión del Evangelio, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esto está en el versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y noten la palabra todos. Eso abarca incluso a los hermanos que están pecando. Él dice, incluso a ustedes que hasta ahora han caminado en rebelión y resistencia, quiero la gracia de Dios para ustedes. La gracia, por cierto, tiene dos ideas principales: la gracia que salva y la gracia que sostiene y fortalece. La gracia que salva es el favor inmerecido por el cual somos salvos. La gracia que sostiene es la gracia de Dios que fluye hacia nosotros desde el Espíritu de Dios para capacitarnos a vivir como cristianos. Y Pablo dice que ustedes tienen acceso a ambas. Tienen acceso a ambas para vivir bien y trabajar duro. Pablo comenzó con palabras fuertes, pero termina con consuelo, porque realmente le importa la salud de sus hijos espirituales. Pero algunos de ellos simplemente no están caminando en obediencia. Así que sintió que era necesario darles 4 motivaciones para trabajar: el poder de la palabra, el ejemplo del apóstol, el beneficio para la iglesia y la provisión del Señor. Voy a darte una última rápidamente: la perfección del Salvador, porque Jesús fue el trabajador perfecto, ¿verdad? Jesús tenía el motivo perfecto para cumplir la voluntad del Padre. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús también tenía la perspectiva perfecta. Él estaba imitando al Padre. Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús también tenía el historial perfecto. Logró todo lo que Dios había planeado para él. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. Y esa obra, por cierto, no era cualquier tarea. Era la obra de redimir pecadores, de salvar a los pecadores. Y Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que merecíamos y resucitó para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que vengan a Él con verdadero arrepentimiento y fe. Y esa oferta sigue disponible hoy, que si alguien viene en arrepentimiento y fe, el Señor Jesús limpiará tus pecados y te invitará a su familia. Así que si ese eres tú, si estás fuera de la familia de Dios, entonces te ruego hoy: ven a Jesús. Para todos ustedes que están en Cristo, cualquiera que sea la labor que Dios les haya encomendado, ya sea que estén programando, cocinando hamburguesas, estudiando para exámenes o cambiando pañales en casa, sea lo que sea, háganlo de todo corazón. Su trabajo es un trabajo noble, es trabajo para el reino. Miren a Cristo, su ejemplo perfecto. Dejen que su obra terminada inspire su trabajo diario, porque el hombre fue creado para trabajar para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Así que trabajemos. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por la verdad, porque es lo que necesitamos. Y la Biblia es tan rica porque abarca cada aspecto de la vida y ofrece guía, dirección, instrucciones claras y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, incluso el trabajo. Y realmente te preocupas por nuestras actitudes y nuestras acciones y cómo asumimos las responsabilidades que nos has confiado. Eso importa. Importa muchísimo, porque está en juego tanto la salud de la iglesia como la gloria del gran Rey del cielo. Así que, Señor, queremos ser de aquellos que no resisten la palabra, sino que la reciben con disposición y responden con entusiasmo de la manera que sea apropiada. Por eso te pido, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo interactúes con cada corazón aquí presente, para que puedan entender cómo tu verdad está destinada a inspirar la vida.
Te damos gracias por nuestro Salvador, el obrero perfecto, y por todo lo que su obra significa para nosotros eternamente. En su nombre, amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si este contenido te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.